Muy bien. Bueno, antes de revisar el tema nuevo, digamos, que vamos a hacer hoy, repasemos un chiquitín lo que estuvimos hablando de árboles. Ustedes recuerdan que la clase pasada habíamos hablado de utilizar el método ID3 para construir el árbol. Y habíamos usado, a ver, esperen que saco algunas ventanas de las que tengo por acá. Habíamos estado usando distintos conjuntos de datos, en particular habíamos probado esto de las personas que se quemaban y no se quemaban. Bueno, antes que nada, la construcción del árbol requiere marcar un atributo como etiqueta porque el objetivo del árbol es justamente responder por el valor de uno de los atributos. En este caso era si la persona se había quemado o no se había quemado tomando sol. Y, y habíamos visto que había distintos métodos, en particular, vamos a cambiar nombre a esto. Habíamos usado este método ID3 que cuando lo conectábamos, bueno, al sol no me fijé los atributos. Esperen que sacamos un cachito de esto. Ni miramos la tabla, ¿no? Este al sol tiene este ID del número de fila, que en realidad no forma parte de los datos, que lo podríamos haber sacado. Lo puedo sacar desde la lectura que hicimos recién, o lo puedo sacar desde acá, que por ahí también es un poco más cómodo, de esta opción que dice Dataset, Metadata, Information. Si le saco el tilde, es lo mismo que si le hubiera dicho que lo ignore en el momento de la carga. Y acá puedo cambiar el formato y la función que cumple cada atributo, como lo hacíamos con el wizard cuando levantamos la tabla. Entonces, si lo corremos de vuelta, fíjense que la columna de ID ya no aparece. Bueno, y ahora sí, si ponemos el árbol, a ver si me lo toma, ahí está. Este casillerito que me molesta, no sé dónde ponerlo, vamos a poner por acá. El componente ID3 habíamos visto que si uno lo usa con ganancia de información, el árbol que genera es un árbol que no tiene duda en la respuesta porque tiene entropía cero, pero en realidad elige como raíz del árbol el atributo nombre por la cantidad de opciones que tiene, y cada persona, todas las personas tienen un nombre diferente, entonces no tiene duda para responder porque puede decir si se quemó o no se quemó mirando el nombre de la persona. No sería la idea. Nosotros, para evitar este tipo de situaciones, cambiamos la métrica y en vez de ganancia de información tomamos tasa de ganancia. Y esa tasa de ganancia, digamos, ayuda a que los atributos que tienen menos ramas tengan posibilidad de ser elegidos. Entonces, cambiando la métrica, conseguimos un árbol que tal vez tiene un poco más de sentido para nosotros, que es tener protector en la raíz y el resto de los atributos para terminar de definir. El árbol se construye, o sea, esto sigue refinándose porque el nodo raíz, cuando se pone en el árbol, observa todos los ejemplos, pero una vez que lo puse, cada una de las ramas tiene una parte de los ejemplos. Estos los que, sí, ¿qué tal, Pablo? Buen día. Esta rama es la que sí usaron protector, y de la rama que no usaron protector hacemos otro análisis. O sea que en el próximo nivel del árbol, una vez que pasamos la raíz, la cantidad de ejemplos que ve cada una de las ramas es menor que la que vio el original. O sea, el primer atributo que puse. Entonces el árbol es partitivo, la cantidad de ejemplos que se van analizando a medida que bajamos en el árbol son cada vez menos, y
Y bueno, y entonces estas decisiones que vamos tomando a medida que bajamos en el árbol son cada vez más específicas y referidas a un menor conjunto de casos. Entonces, los criterios para detener la construcción del árbol eran o bien porque ya todos los elementos que quedan en ese subgrupo pertenecen todos a la misma clase, como en este caso, todos los que están en esta rama de que sí usaron el protector, dice que no se quemaron. Y el grosor que te muestra acá representa la cantidad de casos. Y si quedan casos que estén mezclados, como son los que ocurren a esta altura, tenemos que recurrir a otro atributo hasta que consigamos o bien hojas homogéneas como esta, o bien ya no tenemos más ejemplos, capaz que siguen estando mezclados, pero o no tengo suficiente cantidad de ejemplos para seguir partiendo, porque había una restricción en el componente de cuántos ejemplos como mínimo tengo que tener para volver a partir, o no tengo más atributos, porque a medida que voy bajando en el árbol, los atributos que son cualitativos ya no los puedo volver a usar. O sea, en esta rama, los que dicen que no usaron protector, a esta altura ya no voy a poder preguntar por el atributo protector, porque ya sé que para todos la respuesta es que no. Entonces, a medida que bajo en el árbol, los cualitativos los voy perdiendo. Los numéricos no, porque puedo volver a partir en otro rango de valores, pero los cualitativos sí se van perdiendo a medida que voy recorriendo y bajando en la rama del árbol. Cuando llego a las hojas, si la partición que me quedó en ese lugar, todos pertenecen a la misma clase, ya no tengo necesidad de seguir partiendo, como es este caso. Buen día a todos los que se nos van sumando. Bueno, se entiende la idea de la construcción y la necesidad de la tasa de ganancia para conseguir un balance entre cantidad de opciones en las que parte el atributo y digamos, la ubicación que va a tener dentro del árbol. Acá hay una descripción también del árbol en modo texto que nos permite ver la cantidad de ejemplos que hay para cada una de las clases. Y también habíamos visto que hay operadores como estos, los que se llaman weight alguna cosa, y acá dice que son pesos o características, calificaciones para las características, que tiene distintas opciones y puede pesarlos, porque es para pesar los atributos o para calificar a los atributos, por ganancia de información, por tasa de ganancia, ¿ves? Por correlación. Hay otros índices que nosotros no vimos, hay un montón. Nosotros, por ejemplo, si elegimos este componente, lo ponemos por acá, este es un componente que recibe los ejemplos, lo podríamos poner a continuación. Vamos a dejar armado el árbol. Recibe los ejemplos que también salen por acá. Fíjate que el ID3 recibe ejemplos y arma el árbol que me lo devuelve acá, y en la otra componente me devuelve los mismos ejemplos con los que armó el árbol. Entonces acá a la salida puedo tener esa calificación para los atributos. En este caso, según lo que dice el componente, por ganancia de información. Cuando habíamos hecho el árbol por ganancia de información, que sería esta opción, el árbol mostraba nombre, que era el atributo que no tiene duda para responder. Si lo corremos de vuelta, este es el árbol por ganancia de información, y a nivel de nodo raíz, que es el momento en el que se toma la decisión, estos son los valores. Sí, Julieta, habías levantado la mano, no me había dado cuenta, perdón. Decime. No, era justamente eso. No me quedaba claro si uso ganancia de información, por lo menos dejo de tomar el atributo nombre. No me quedaba claro entre ganancia de información y tasa de ganancia. Entonces, ahora me quedó como un poco más claro sacando ese atributo, entonces no me queda todo el árbol igual, Claro, ¿verdad?
La métrica es lo que pondera los atributos de diferente forma. Fíjate, esta es la ganancia de información conseguida con cada uno de los atributos. O sea, el valor que tiene el numerador de esa cuentita que hacíamos para Sí, calcular la tasa de ganancia a la altura del nodo raíz. Nombre tiene entropía cero, o sea que la ganancia de es lo primero información que va a tomar. es total, porque esta es la duda original que tiene el conjunto de ejemplos, el 0,95 que calculamos a mano nosotros, Claro, y nombre tiene entropía cero. Entonces la ganancia de información es el 0,95 menos el 0 de nombre, es el valor más alto. Por eso nombre es el que es elegido cuando la métrica es ganancia de información. Ahora, si cambiamos la métrica, de acá usamos tasa de ganancia, y este no tendría que ser el operador. El operador que me va a dejar ver eso es este otro, el de tasa de ganancia. Lo voy a poner acá, así también por las dudas si quiero ver los ejemplos. Este me devuelve por arriba la calificación, por abajo siempre los mismos ejemplos que están entrando. Fíjate que el colorcito de la media luna coincide. Bueno, acá está la tabla, acá está el árbol hecho con tasa de ganancia. No necesito deshabilitar los atributos. Si cambio la métrica, elige, claro, elige de otra manera, porque en realidad la ponderación que está haciendo de cada uno de los atributos es por tasa de ganancia. Este operador que pegamos último te da el valor de tasa de ganancia para cada uno. Y acá está la tasa de ganancia para protector, que fue lo que calculamos la clase pasada. está bien, perfecto. Habíamos visto que al dividir por un valor, que era esa información ganada por la división, era un valor mayor para nombre, después en segundo lugar para pelo y para protector era el más chico de todo, cuando calculas el cociente hace que protector tome el valor más alto. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar la métrica. Está bien, perfecto. ¿Bien? Bueno, Ujú. esta métrica es la recomendada, digamos, la de tasa de ganancia es la que vamos a utilizar para construir el árbol, porque de alguna manera busca que la cantidad de ramas que se generen no sea tan grande, porque castiga, aunque no es un castigo tan fuerte, digamos, pero genera divisores que son más grandes para aquellos atributos que tienen más ramas. Entonces la cuenta de la tasa de ganancia genera árboles con menos ramas en cada uno de los nodos. Cuando tiene que elegirlos, si es posible elegir aquellos que dividen en menos, como sería el caso del protector, va a modificar la estructura que tenga el árbol. Entonces es de alguna manera una forma de balancear y que no aparezcan demasiadas opciones eh, para seleccionarlos. Bueno, si el atributo es muy bueno, aunque tenga muchas ramas, no va a haber tasa de ganancia que impida que sea considerado para el árbol, ¿no? Esa es otra cuestión. Acá que más o menos la decisión estaba entre protector y pelo ahí, bueno, y nombre que gana porque pone uno en cada lugar, en este caso la tasa de ganancia se nota que da muy buen resultado. Después hay otros, como el caso del golf, donde en cualquiera de las dos opciones, esto era solo para mirar, el caso del golf, en cualquiera de las dos opciones con tasa de ganancia o con ganancia de información, conseguíamos lo mismo. ¿Sí? Buenas a los que se nos van sumando. Todo esto solo como para volver a ponernos en contexto de dónde andábamos. Vamos a abrir el otro archivo que teníamos por acá. Lo podemos hacer rápido. Abrimos el que jugaba al golf. Elegimos el de juega. Esto de poner si es label, no es label, también lo puedo hacer desde adentro del proceso con esa opción que vimos hace un rato. Pero acá, bueno, elegimos juega como la respuesta esperada. Este sería el del golf. Ponemos nombre porque en un rato no nos acordamos ni quiénes son. Y el ID3, si uso tasa de ganancia, que es lo que viene por defecto, o ganancia de información,
este es el árbol, elige ambiente. Ambiente, viento y humedad y nublado, que no todos pertenecían a la misma clase, por eso no continúa. Y si lo cambio y en vez de ganancia de información usamos tasa de ganancia, el árbol que me queda, en este caso, es el mismo. O sea, no es que va a cambiar cada vez que use tasa de ganancia, sino que si hay atributos que están ahí, como era el caso recién de la tabla de quemado, que habíamos elegido pelo y protector están ahí, uno y uno, pero en realidad pelo gana porque tiene más divisiones, y bueno, la tasa de ganancia arregla esas situaciones, pero eso no quiere decir que el árbol siempre se va a ver modificado, que van a ser árboles totalmente distintos con una métrica que con otra. ¿Bien? Bueno, el ID3 tiene un grave problema, que es el hecho de que los datos tienen que ser nominales, cualitativos, o sea, no nominales, cualitativos en realidad, no pueden ser numéricos. Entonces, si yo tengo otro conjunto de datos, como podría ser uno que aparece ahí en la práctica, vamos a poner uno más. Me voy dejando los archivos porque a veces los voy cambiando con el mismo proceso. Vamos a dejarlo por acá abajo. Con el mismo proceso probamos varios después. Si no, también podría ir cambiando el nombre del archivo adentro del CSV. Ahora les muestro la tabla. Este es uno de personas que tienen rinitis alérgica, se supone que son historias clínicas, y las personas se les relevó la edad, el sexo, el nivel de presión, el nivel de colesterol, la cantidad de sodio y de potasio, el nivel de sodio y de potasio en sangre, y en función de los valores registrados, hay profesionales que le han diagnosticado el tipo de droga o de medicamento o de fármaco que tiene que tomar. Son personas que tienen rinitis alérgica. Entonces, esto tiene una forma así. Vamos a cambiarle el nombre. Este es el de... No sé por qué me quedó esto acá. ¿Qué le pasa con el cartelito? Bueno, me tomo el nombre del archivo. ¿Por qué no? Se quedó en blanco. ¿No le di a aceptar? Pareció que le había dado finish. No le gustó. Ya está. Bueno, vamos a mirar el archivo primero. Le ponemos un puntito de parada acá. Y para que pare una vez que abrió la tabla. Y le corremos, acá está la tabla, que tiene para cada persona la edad, el sexo, nivel de presión arterial, nivel de colesterol, porcentaje o proporción de o cantidad de sodio y potasio en sangre, y a esta persona, por ejemplo, se le diagnosticó que tenía que tomar la droga I. Si miramos la distribución de clases que hay 5 clases. Fíjense que la droga I es la más suministrada, la que ante cualquier duda la respuesta es droga I, o sea, respuesta mayoritaria es la droga I. Si uno calculara tasa de ganancia o ganancia de información para cada uno de estos atributos, podría saber cuál es el que el árbol podría considerar como más importante. Pero acá tenemos un problema, que es el ID3 dice que no puede trabajar con atributos que son numéricos. Entonces, si no puedo trabajar con atributos numéricos y quiero utilizar este operador, yo tendría que discretizar. Yo podría discretizar
por frecuencia, por ejemplo, porque ¿quiénes son los atributos que tengo que discretizar? Los que no puede trabajar, espera que se me borró la tabla. Los que no puede trabajar son estos de edad, este de sodio y este de potasio. Con estos, con el de sexo, el de presión y el de colesterol, no tiene problema. Si miramos la edad, fíjate que tiene valores en todos lados. El sodio también y el potasio también. O sea, no es que hay como un rango que uno podría decir, esta sería la distribución. Incluso este pareciera casi como tener una distribución uniforme en todo el rango. Entonces lo podría discretizar y dividir, por ejemplo, en 3 intervalos que tengan la misma frecuencia, lo mismo con la edad, y ver cómo me va con el árbol. O sea, no hay como un rango donde estén todos medianamente ubicados. Hacerlo por frecuencia más o menos me da la posibilidad de que todos tengan la misma cantidad de elementos en cada intervalo. Entonces le voy a poner uno de estos de discretización por frecuencia y le vamos a decir que queremos 2 intervalos, me parece muy poco. Si le pongo muchos intervalos me van a quedar un montón de opciones. 3 son más que suficientes. Bueno, y vamos a ver acá cómo nos quedaron. Le voy a poner un puntito de parada de estos una vez que terminó de trabajar el operador para que me muestre cuál es la salida. Y le voy a sacar este. O sea, abre el archivo y discretiza y me va a mostrar el resultado de la discretización. Y me quedó así, las 3 que le dije que fíjate que las que no son número se quedan como están. El operador de discretización solamente trabaja con los atributos que son numéricos, porque yo no elegí ninguno. También puedo filtrar y decir que discretice alguno en particular. Como no dije nada, el operador se aplica a todos los numéricos. Y la edad me quedó así, me quedó en 3 intervalos, dividida hasta 35, entre 35 y 52, y por arriba de 52, y más o menos quedaron 3 grupos, uno de 66 y 2 de 67. Y la otra era el sodio. Y acá no le pongo, es más fácil ir al operador porque me lo hace cambiar para cada uno. Ahí está. El sodio, que es hasta 0,62, de 0,62 a 0,76 y por encima de 0,76. Bueno, y lo mismo va a ser algo parecido con el potasio. Bueno, y si ejecuto el árbol me queda una cosa gigante, porque tiene todas las opciones. Fíjate que toma el nivel de potasio, el sexo, el colesterol, la edad, pero quedó bastante grande. Y si en vez de ponerle 3 opciones le pongo 4, más grande va a quedar todavía. Bueno, yo necesito una estrategia que pueda trabajar con atributos que sean numéricos, porque yo discreticé, porque el operador, fíjate el árbol, ¿no? El operador no puede trabajar con datos numéricos. Entonces, no me conviene discretizar para poder usar este método, sino que en realidad esto lo tendríamos que sacar y nuestro problema está en la construcción del árbol. Hay varios para construir árboles. Yo ahí en la diapositiva tengo digamos, esta extensión de Weka que la tengo instalada para tener una serie de operadores que son bastante simples y que nos puede servir para entender el concepto sin necesidad de tener que fijar demasiada cantidad de parámetros. Esta extensión de Weka que yo voy a usar ahora hay que cargarla. Hay que venir acá a la parte de extensiones, en este que dice Marketplace
update o tomar, ¿cómo se llama? A ver, bueno, después nos fijamos ahí. Es la primera opción de ahí de extensiones, que habla de actualización o de obtención de extensiones. Y le puse acá Weka. Weka es una herramienta gratuita, así como RapidMiner, no tan bonita en su interfaz, pero es totalmente de acceso libre. Y bueno, hay varios, pero yo el que instalé fue esta, que es la extensión de Weka, que viene con estos operadores, son todos los que empiezan con W alguna cosa, son todos de Weka. Yo ya lo tengo instalado, pero ustedes, por ejemplo, voy a elegir este, que no lo necesitamos, ustedes tienen que elegir la extensión de Weka. Cuando te paras en el paquete que querés instalar, aparece una descripción acá de lo que contiene el paquete, le damos seleccionar para instalación y le damos instalar el paquete. Yo no lo voy a instalar porque no lo necesito. Una vez que lo instalen, va a aparecer un cartel que te pregunta si querés reiniciar el RapidMiner, porque para que te tome el paquete tenés que salir y volver a entrar. Entonces, bueno, después lo prueban. Ustedes tendrían que instalar esta extensión de Weka y entonces verían esta extensión que yo tengo acá. En extensiones va a aparecer, y voy a sacarlo de J48 para que vean que trae más cosas. Ves que trae 131 operadores, trae un montón de cosas. Y en modelos predictivos, aparecen un montón. Yo recién estaba parado en este, que es el que me interesa a mí. Cuando ustedes escriben el nombre del operador, te lo filtra. Pero fíjate que tiene un montón de cosas ahí adentro. Todos los que empiezan con W son todos de Weka. Bueno, nosotros el que vamos a usar es el J48. Este WJ48 implementa la construcción del árbol que nosotros vamos a ver ahora. Y solo para ver cómo queda, este es una forma de armar el árbol que soporta atributos que son numéricos. Entonces, lo que sí tendríamos que ver cómo funciona. Bueno, acá está la tabla. Este sería el árbol. Y ahí termina. O sea, el árbol tiene 12 hojas nada más. Toma este atributo que es numérico y le pone un punto de corte. Por debajo de 0.037 es droga I y hay 56 casos. Y por ejemplo, si el nivel de sodio, de potasio, digo, es mayor que este valor y la presión es normal, la droga que hay que suministrarle es la droga X. O sea, tiene poquitas ramas. Acá está el árbol. Ahí se ve mucho más chico que el que vimos recién hecho con el ID3. O sea que los atributos como este, que son numéricos, que es el potasio el principal, se divide en dos ramas nada más. Los numéricos va a identificar lo que uno llama un punto de corte, digamos, un umbral, y va a poner una rama de los que son menores o iguales para un lado y los que son mayores para el otro. Ahora vamos a ver cómo vamos a elegir ese umbral. Y fíjate que para los que son menores que este valor, vuelve a partir otra vez. Estos que dicen mayores que 0.037, pero menores o iguales que este valor, vienen por acá. Bueno, y ahí abajo en las hojas muestra lo que teníamos a ver si lo miramos por acá. En las hojas se ve cuando tiene errores, le pone barra alguna cosa. Por ejemplo, este que dice 11/1 es porque en esta hoja hay 11 casos, digamos, de los que yo les mostré para construir el árbol. 11 cayeron en esta hoja, pero hay uno que no es droga X. El árbol siempre predice el resultado de la clase mayoritaria. Acá está respondiendo cuando se da este valor de potasio, este valor de sodio y la presión es normal, dice que la droga es X, hay 11 casos,
pero en realidad uno de esos 11 no es de droga X. Cuando le pone barra algo es porque ahí están los problemas, digamos. O sea que funciona bastante bien, porque fíjate que se equivocó en 1, 2, 3, 5, 6 y creo que no hay ninguno más. Y son 200 ejemplos. O sea, es un árbol que clasifica bastante bien. Mucho más chico que el que armamos antes con el ID3. Entonces vamos a ver cómo se arma un árbol de estos, que en realidad lo único que nos falta es muy poquitito, que es ver qué hacemos con estos numéricos. ¿Ok? Bueno, estamos más o menos en tema, ¿bien? Así que volvamos a las diapositivas. Aquí estamos. Yo tengo, en vez del golf, tengo, perdón, en vez del de las drogas, tengo un golf numérico. Yo cambié mi archivo de golf, a ver si es este, no, este es el de toma. ¿Se acuerdan que el del golf tenía 4 atributos? Todos eran cualitativos. La temperatura era alta, normal o baja, no me acuerdo, igual que la humedad. Bueno, acá yo le puse números, siguiendo un poco el espíritu de los valores que tenía asignados previamente, solo para ver cómo se comporta el método. Bueno, nosotros tendríamos que mejorar eso que hace el ID3 para armar el árbol ahora que tenemos columnas que son numéricas. Con estas que están acá, nosotros sabemos cómo calcular la entropía, sería. Lo que nos faltaría sería calcular la entropía para estos atributos. Y después esa entropía la vamos a utilizar para calcular la ganancia de información. Lo que tendríamos que mirar es qué hacemos con los numéricos. Lo que vamos a hacer es, bueno, estos los calculamos como siempre, y para los numéricos, esta es lo que vimos recién, que el ID3 no puede trabajar con numéricos. Este es el resultado que vamos a obtener nosotros. Por ejemplo, el atributo humedad va a aparecer con un punto de corte numérico. Esto es lo que vamos a hacer con los atributos numéricos. Tenemos dos, uno para temperatura y uno para humedad. Lo que hay que hacer es ordenar todos los valores del atributo, porque en definitiva, si bien uno piensa en un atributo numérico como algo que tiene infinitos valores, yo tengo una cantidad finita de ejemplos. Entonces lo que voy a hacer es ordenar sin repetición los valores numéricos que tengo, es bastante más costoso que el cualitativo, y para cada valor voy a anotar la respuesta de mi atributo marcado como etiqueta. En este caso, si juega o no juega. Entonces, cuando la humedad vale 65, hay uno solo que dice que sí. Cuando vale 70, hay dos que sí y uno que no, y así. Bueno, después lo que tengo que hacer es calcular la entropía en cada uno de los posibles puntos de corte. Por ejemplo, me paro acá, que es entre medio de estos dos, en 67,5, y como dijimos antes, el atributo numérico, que en este caso es humedad, si me ubico acá, sería preguntar si humedad es menor o igual que 67,5 o mayor que 67,5 y calcular la entropía como siempre. Entonces yo podría calcular entropía en este punto, o en este, o en este, o en este. Bueno, los tengo que hacer todos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10 valores, o sea que tengo 9 puntos de estos intermedios en los que tengo que calcular. Tengo 9 posibles valores de entropía según qué punto de corte elija. Por ejemplo, yo elegí ese, que además a ojo es el que más me conviene, porque fíjate que si corto acá, primero voy a cortar en dos ramas, o sea que tengo que encontrar en dónde. Pero si me paro acá, fíjate que tengo un montón de sí de un lado, esto va a tener una entropía baja, hay uno solo que no, y del otro lado, qué sé yo, más o menos, tengo 4 que no y 3 que sí, más o menos. Pero si ustedes se van corriendo, fíjate que ponerme acá no me ayuda en nada. Este punto de corte es mejor que este, porque si me paro acá, me van a quedar 3 que sí y 3 que no, que tengo duda máxima de un lado, y del otro lado agregué un no a un grupo de sí,
que tenía me quedó peor. Bueno, para saber cuál es el que tengo que elegir, tengo que calcular los 9. Por ejemplo, miremos este, que me parece que está bastante bien. Si nos paramos ahí, el nodo viene por acá. Estaríamos decidiendo si ponemos humedad con valores por debajo de 82,5 o por encima de 82,5. Y ahí dividimos si juega o no juega, como hacíamos siempre. Esto tiene unos cuantos que pertenecen a la misma clase. Igual algo nos va a cobrar por este uno que quedó. Esto quedó bastante mal, digamos, muy desbalanceado. Bueno, ahí vamos. El de la rama de menor o igual que 82 le queda 0,59. Fíjate que si hubieran sido todos iguales hubiera sido 0. Poner 1 ya le suma un montón. Y del otro lado es bastante alto porque por poco no es mitad y mitad. Bueno, el valor de entropía sería ser, en total teníamos 14 ejemplos, hay 7 y 7 de cada lado, 7 de 14 por un número más 7 de 14 por el otro número me da 0,78. El punto de corte en este umbral que elegí, o sea, el valor de entropía para este umbral es 0,78. Y así lo tengo que hacer con todos los otros valores. Los otros posibles puntos de corte van a tener su valor de entropía. Y yo me tengo que quedar con el que tenga la menor entropía, que en este caso viene siendo 82,5. O sea, cortamos por entropía. Y después calculamos lo que quieran. ¿Bien? Entonces, en este caso, el punto de corte elegido va a ser este. Y lo mismo tengo que hacer con temperatura. O sea, yo no calculé un solo valor de entropía, calculé 9. Y con temperatura tengo que hacer lo mismo, y por ejemplo, el que tiene el menor punto de corte es este de 64,5. O sea, es mucho más costoso encontrar el umbral para un atributo que es numérico que para uno que es cualitativo, porque el que es cualitativo, la entropía se limita a ver cómo distribuye, hay una única manera de distribuir los ejemplos en cada uno de los valores que toma el atributo cualitativo. En cambio, cuando es numérico, el atributo va a tener solamente dos ramas y yo lo que tengo que hacer es encontrar no solo el valor de entropía, sino también el valor del punto de corte. Entonces acá, por ejemplo, el punto de corte sería 64,5 y este es el valor más bajo. Fíjate que todos los valores son altos, porque esta es la entropía del atributo, o sea, y es un problema de dos clases, o sea que un 1 implica que divide mitad y mitad las cosas. O sea que prácticamente el atributo de temperatura no da muy buena respuesta a ninguno de los puntos de corte. En cambio, si miramos el anterior, este por lo menos es un poco más bajo, pero igual son todos altos. O sea, suena que ni humedad ni temperatura van a ser elegidos para formar parte de la raíz del árbol, porque todos tienen una duda bastante alta para responder. No hay uno claramente que sea cercano a 0. Bueno, y si hacemos las cuentas, si elegimos por entropía, que para el caso es lo mismo que elegir la menor entropía, es lo mismo que elegir la máxima ganancia de información, el atributo que vamos a elegir va a seguir siendo ambiente, porque humedad tiene una entropía de 0,78 y temperatura todavía es más alta. Así que elegimos ambiente. Y para esta rama que aparece acá, que tengo 5 casos, tengo que volver a repetir lo mismo. Si hacemos eso, estos son los ejemplos. Temperatura tiene estos valores, humedad tiene estos valores, y temperatura tiene 5 valores diferentes, o sea que va a tener 4 puntos de corte en los que tengo que evaluar la entropía. Porque fíjate que ordenados me da 69, 72, por eso elegí un punto medio entre 69 y 72. De 72 pasa a 75, por eso estamos en 73,5. De 75 pasa a 80, por eso tomamos el punto medio en 77,5, y entre 80 y 85 tomamos 82,5. Y calculamos la entropía dividiendo estos casos de juega sí o no, que son estos 5 casos,
y calculamos estos valores de entropía. El más bajo de todos es el que está marcado con la flecha. Humedad, por ejemplo, hay 5 valores, pero 2 están repetidos, así que en definitiva tiene 4 valores distintos y tiene 3 puntos de corte. Uno a esta altura entre 70 y 85, que es el 77,5, entre 85 y 90 y entre 90 y 95. Y en particular el primero, que es dejar estos 2 de un lado y estos 3 del otro, reparte con entropía 0 porque le quedan 3 que no de un lado y 2 que sí del otro, tiene entropía 0 para clasificar. Viento tiene un solo lugar, tiene un solo valor de entropía porque es discreto y reparte los ejemplos en todas las opciones que tiene, en este caso también tiene 2, le da 0,95. O sea que el elegido va a ser humedad porque es el que no tiene ninguna duda para responder y el árbol vendría por acá. Bien, ahora RapidMiner acá, yo le puse el 77,5, lo elegí yo, pero en realidad RapidMiner toma de este intervalo el ejemplo que más se aproxima a este límite. Creo que dentro de los números que teníamos, el que cae dentro de este intervalo y es el valor más alto vale 75. Entonces me parece que ese punto no coincidimos porque no toma siempre un ejemplo de los que están dentro del atributo, no hace una cuenta intermedia, no me va a coincidir con el 77,5. Bueno, y del otro lado hay que armar lo mismo y el elegido va a ser viento. Si ponemos para el golf numérico el operador este J48, que era lo que yo les decía, que hay que importarlo de la extensión, es una extensión para hueca que si no la importamos no la vamos a encontrar en RapidMiner, se devuelve el árbol que calculamos recién. Tiene 2 parámetros importantes, tiene varios, pero podría no podar para nada el árbol, pero tiene un criterio de poda para el árbol con un número que es un intervalo de confianza que le da la pauta de cuánto tiene que podar, que si ustedes le van subiendo, bueno, por ahí no con el golf porque tiene 14 ejemplos, pero cuando hay más ejemplos, si le vamos subiendo el valor, el árbol tiene más detalle porque poda menos. Este número condiciona cuánto recorta el árbol de abajo, porque es el nivel de confianza que pone para fijar el error a medida que va incrementando la incorporación de los elementos en el árbol. Es un poquito más sofisticado que el ID3. Entonces tiene un valor un nivel de confianza que si uno le sube, por ejemplo, le ponemos 0,5, deberíamos ver un árbol con más nodos, con mayor profundidad. Y después está el mismo parámetro de siempre, a este no le puse cartelito, que es la cantidad mínima de ejemplos por hoja. No sé si tiene alguno más para decir cuánto puede partir, ahora lo vamos a mirar. Pero este es importante porque nos permite controlar si queremos que pode más o pode menos. Le bajas el número y te lo empieza a recortar de abajo para arriba. Porque la parte de abajo del árbol es la que tiene más detalle. Entonces, si no querés ver detalles específicos y querés ver la parte más general y que te muestre la parte de arriba del árbol, sería cuestión de achicarle el número. Es un número positivo, ¿no? Bueno, y aquí está el resultado, que sería con humedad, nos da 0,75. Podríamos hacer algunas pruebas con el de las drogas que teníamos recién, a ver cómo nos va, antes de pasar a esto de validación. Ya que lo tenemos por acá. Bueno, poco hay que podarle, ¿no? Podemos mirar, este es el operador del que hablábamos recién. Tiene, a ver, vamos a mirar un cachito la ayuda porque no me acuerdo de todo. Todos tienen una ayuda. Ustedes por ahí, esta misma ventana la tienen por acá abajo,
pero hay una ventana de help en algún lugar de la pantalla, así que búsquenla. Yo la tengo siempre detrás del proceso porque me resulta cómodo verla ahí, pero por lo general está por acá abajo. Si ustedes están parados en el operador, la lengüeta de ayuda te habla del operador. Y fíjate que si acá me paro en el de leer el archivo, la ayuda me habla del read CSV. Entonces está bueno para ver los parámetros, porque yo no me acuerdo de todas estas letras que aparecen ahí. Esto te va a generar un árbol que puede ser podado o no podado. En general, poda, salvo que uno tilde la primera opción que dice que el árbol no va a tener poda. O sea, si tildamos esta U que aparece ahí, dice que no va a podar, sino con este criterio va a podar. Es el umbral o el nivel de confianza para la poda. Lo que decíamos, un valor más grande, si subimos este valor, poda menos. ¿Sí? Acá en el caso de las drogas, no me conviene subirlo porque ya no le quedaba nada, estaba bastante bien, creo que tenía 6 casos, no es que está demasiado podado. Podría probar un número más chico a ver si lo recorta, aunque anda bastante bien, tendríamos que probar uno más. Podemos discretizar para forzar que el árbol crezca y entonces podarlo. Creo que es un ejercicio de la práctica. Este es el número mínimo de instancias por hoja, que es este M. O sea, la idea es no armar hojas que tengan menos de 2 ejemplos. Si va a ir achicando el error de la poda a medida que va avanzando, si uno lo tilda, yo diría que no. Todo tiene que ver con cómo va a ser la poda del árbol. Nos quedamos con este parámetro que si lo achicamos poda más y si lo subimos poda menos, digamos, y dejemos los umbrales. Lo que sí puede hacer, que es bastante interesante, es esta opción que tiene un tilde para ponerle en la B, que dice que hace archivos que son binarios. Eso lo podríamos probar a ver cómo funciona. O sea, quiere decir que todos los nodos van a tener solamente, cada nodo que pegue en el árbol va a tener solamente 2 ramas. Entonces, para los que son cualitativos, va a mirar los valores de cada uno de los atributos por separado. Es bastante interesante el que puede armar. Bueno, y después tiene que ver con el crecimiento del árbol. Si no borra, si no. Bueno, estos ya son índices que nosotros no vamos a mirar. O sea que a nosotros lo que nos va a interesar es esto para controlar si poda más o poda menos, este que es un criterio para decir cuántos ejemplos como mínimo va a tener cada hoja, y este que nos puede servir, que ahora lo vamos a medir, no sé si acá, pero porque no sé cuántos tiene, si lo construye de manera binaria o no. Este es el árbol que teníamos para las drogas. Y acá están. Podríamos ver si lo podemos hacer podar un poco más. Podríamos achicarle la cantidad de ejemplos y decirle que, por ejemplo, estos que tienen 2 o 3 no los puede hacer. Entonces, si venimos acá y le decimos que por lo menos 5 ejemplos por hoja y no 2, espero que todos esos chiquititos, no le puedo subir mucho porque vieron que tenía poquitos ejemplos. Ven que cambió. Ahora tiene algunos errores más porque en realidad como no lo dejo seguir creciendo en el árbol tiene una pequeña poda. Tiene nodos acá que tienen 8, que tiene 7, que tiene 14. La cantidad fue lo que no le permití seguir agregando nodos. Si le dejo el 2, pero le bajo este, le ponemos 0 o 1, por ejemplo, no sé si va a podar más, o sea, bajarlo tendría que hacer que recorte más el árbol. Me pongo más exigente y entonces el árbol tendría que crecer menos. No sé si va a funcionar acá.
no me da bolilla porque tiene muy poquitos casos. Tiene que ser un árbol más profundo, digamos, para que esto funcione. Ah, y lo que les quería mostrar, a ver, estos que, por ejemplo, acá aparece la presión, cuando pone un atributo que es cualitativo, aparece el atributo con todas sus opciones. Bueno, si elegimos un árbol binario, esto no va a poder ser así. El árbol binario, todos los nodos tendrían que ser así, con 2 ramas. Entonces, esto que está acá va a desaparecer. Miremos a ver qué hace con el árbol binario. Lo vamos a dejar podar como estaba antes, porque no estaría haciendo demasiado. Elegimos la opción de que el árbol sea binario. Fíjate que el árbol tiene cosas como estas, ¿ves? Que si, están todos los numéricos ahí arriba, que si la presión es baja, hace tal cosa, y que si la presión no es baja, hace otra. O sea, toma el valor del atributo y todos los nodos tienen solamente 2, como acá el colesterol. ¿Es alto o no es alto? La presión es baja o no es baja. Todos los demás son numéricos que aparecen acá. Y justo la raíz del árbol cambió también. La presión, antes tenía puesto el nivel de potasio, ahora con la presión, cuando la presión es alta hace una cosa y cuando la presión no es alta hace otra. O sea, cambia el formato del árbol porque en realidad está mirando una condición determinada del atributo versus el resto. Estos son árboles que son binarios. Así resuelve Python, digamos, numeriza primero, por decirlo de alguna forma, los atributos Profe, y después divide. Sí, este tipo de sistema se utiliza mucho en el área de la atención prehospitalaria o inclusive en el hospital. Para los protocolos se utiliza mucho el tema de este sistema de árbol, digamos, para ir sabiendo qué asistencia dar de acuerdo a los signos y síntomas que tiene el paciente. eso es verdad. Hay muchas aplicaciones en medicina. Medicina es un campo ideal para este tipo de cuestiones porque hay mucho dato medido y mucha idea de cuáles son los parámetros esperados para muchas cosas. Entonces, es adecuado porque esto tiene una cierta estructura. Entonces vos podrías, a partir de un montón de historias clínicas de pacientes, porque fíjate que estos ejemplos de prueba que uno está usando para construir el árbol son resultado de historias clínicas, se supone, ¿no? Este es un caso de juguete, pero digo, ¿cuáles serían los datos con los que yo estoy trabajando? Estas que están acá, teóricamente, deberían ser información de la historia clínica de una persona y la droga suministrada para el ejemplo se la dio un profesional. Entonces yo podría tener muchas de estas historias clínicas que ya han sido diagnosticadas, digamos, por profesionales humanos y a través de un modelo como este aprender a generalizar esa respuesta. Entonces hay un montón de situaciones, porque se supone que no, que sigue una cierta lógica el diagnóstico, entonces se respetan ciertos patrones y el árbol va a quedar consistente, porque ¿qué pasaría si viene un médico y ante un síntoma te da la droga Y, el otro te da la droga X para el mismo síntoma, el otro te da la droga A? En general hay una cierta lógica en la respuesta dado el síntoma, entonces el árbol va a tener lógica en su construcción. Y hay mucho hecho para ayudar a diagnóstico médico también. Nunca digamos, el modelo va a reemplazar al profesional, pero sí puede ser una ayuda para un médico nuevo que de alguna manera te explique. Por ejemplo, si le diagnostica la droga A acá, el médico va a saber que es porque tenía presión alta, porque la cantidad de potasio era tal, porque la edad era menor que 50. El criterio por el cual el modelo dice que corresponde que le dé la droga A, tal vez al médico le dé la pauta de si es correcto o no es correcto, su propio criterio, de diagnosticar ese fármaco.
Es muy interesante. Hay mucho hecho también para antibióticos. Hay toda una tradición en ciertos lugares donde los antibióticos se prescriben casi como libremente, y sobre todo en Estados Unidos hay muchas pruebas hechas de armar sistemas como estos, donde hay clasificadores para, en base a la historia clínica, diagnosticar el medicamento adecuado, porque un mal diagnóstico hace que haya mayor gasto en medicamentos, no ayuda a la salud de los pacientes, requiere mayor atención en hospitales. Bueno, un diagnóstico correcto mejora todo, ¿no? Tanto la atención a la persona como lo que gasta el Estado en atención, si es que hay algún tipo de atención gratuita, si podemos diagnosticar correctamente desde el principio, ¿no? Y mucho menos medicamento dando vuelta. Inclusive también la dosis en cada droga, digamos. Tal cual. Hay un montón de cosas. Medicina es el campo ideal para aplicar este tipo de cuestiones, porque de alguna manera tiene que haber como una zona de normalidad conocida para identificar la situación, porque si las muestras que vos tenés, salgamos de la medicina y pasemos a cualquier otro campo, en el del golf, la medición que vos hiciste no respeta todas las condiciones climáticas, por ejemplo, para jugar al golf, tu modelo es incompleto, porque solamente ve una parte del problema. Entonces acá nos basamos mucho en las muestras que tenemos. Esto generaliza el conjunto de ejemplos que vos tengas en una estructura que te da la pauta de cuáles son los motivos más importantes o que primero deberías tener en cuenta a la hora de repartir esos ejemplos. Entonces tu respuesta puede ser cualquier columna de la tabla, tu respuesta esperada, y el árbol va a tratar de acomodar esos ejemplos para dividir de la mejor manera posible y llegar a predecir el valor de ese atributo marcado como etiqueta. Bueno, este que es el caso del J48, con bastante más trabajo cuando se trata de atributos que son numéricos como estos, porque para calcular el punto de corte hay que calcular todos los puntos de corte. ¿Bien? Bueno, espero que les haya gustado el árbol. Vamos a ver el tema de la validación, que es lo que nos estaría faltando. Y después vamos a mirar la práctica. Bueno, hasta ahora nosotros estamos contando en el árbol, que recién veíamos ahí cuántas veces se había equivocado, un poco a ojo. La idea sería tener alguna estrategia para poder saber cuánto de los casos que le dimos realmente los reconoció bien o no, para saber cómo va, ¿no? Y además, otra cosa que estamos haciendo hasta ahora es usar todos los ejemplos para armar el árbol. El árbol va a ser bueno para todo el conjunto de datos que le mostremos. La realidad es que deberíamos medirlo sobre un conjunto de ejemplos que nunca vio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos todo eso. O sea, ¿por qué vamos a validar nuestro modelo? Porque queremos saber qué tan bien o qué tan bueno es para predecir. Queremos determinar la calidad de esa respuesta que obtuvimos. Y además que esa medición sea objetiva. Y para eso tendríamos que hacerla sobre datos que el modelo nunca vio. Entonces tenemos que trabajar un poquito. En primer lugar, tenemos que dividir nuestros datos, pues nosotros tenemos datos históricos. Por ejemplo, las historias clínicas estas que teníamos recién de la droga que le tenemos que suministrar, yo tenía 200 muestras. Bueno, no usemos como recién las 200 muestras para armar el árbol. Usemos una parte para armar el árbol y guardemos otra fuera de la construcción del árbol para usarlo, para aplicarle el árbol después, para ingresar estas muestras que el árbol nunca vio y ver si el árbol las reconoce. ¿Bien? Entonces vamos a dividir nuestros datos en dos partes, en entrenamiento y en testeo. Y para eso vamos a usar este operador que se llama split data. Ahora vamos a ver cómo funciona. Este operador puede tener varias salidas con distintos subconjuntos de nuestros ejemplos, y nosotros lo que vamos a hacer es construir el árbol
con una parte. Este split data va a dividir una parte de los ejemplos, van a salir por acá, y la otra parte de los ejemplos van a salir por acá. Entonces, la parte que seleccionamos por acá la vamos a usar para armar el árbol, y podemos usar estos operadores para contabilizar la cantidad de aciertos que tuvimos. Para aplicar el modelo, lo que va a hacer es decirnos qué responde el árbol para los ejemplos que le demos por acá. Ahora vamos a ver cómo funciona. Y este último nos va a hacer un resumen de cómo nos fue con esa respuesta. Entonces, de esta manera estaríamos midiendo los datos sobre los mismos ejemplos con los que hicimos el entrenamiento. Y después lo que vamos a hacer es, una vez que lo hayamos medido para los de entrenamiento, vamos a repetir el mismo proceso con los datos que salen por acá, que serían los de testeo. Vamos a mirar eso. Entonces, lo que decíamos es, vamos de vuelta. Que me parece que esto ya, no creo que volvamos. Son muy chiquititos para probar esto. Que no tengo que hacer esto, que no tengo que armar el árbol con el 100% de los ejemplos. Estos son, son 200 ejemplos. 200 ejemplos, una etiqueta, 6 columnas, estas, 2, 4, 6 columnas para construir el árbol. Bueno, no tengo que darle al algoritmo que arma el árbol los 200 ejemplos. Lo que quiero hacer es dividirlos. Para eso vamos a usar este que decíamos recién, se llama split data. Este separa los datos. ¿Cómo funciona? Espera que le voy a sacar el puntito de pata. En el split data tiene dos parámetros. Uno que tiene, esto es lo que dije que me parece que no lo tengo en las diapositivas y que lo puedo agregar ahí en un paso a paso. Después, ahora cuando terminamos, lo agrego en las diapositivas. Tiene una opción para determinar cómo se hace esa partición de los datos y algo que tiene que ver con cómo selecciona los ejemplos dentro de la partición. Vamos por la primera parte. Elegimos las particiones. La partición dice en porcentaje cómo se van a dividir los datos. Por ejemplo, yo podría decir 0,8 en la primera partición, 0,2 en la segunda. O sea, 80% de los ejemplos en la primera parte, 20% de los ejemplos en la segunda parte. Le damos OK. Vamos a sacar esto por ahora porque lo que nos preocupa es el split data. Y si conectamos las dos salidas, dijimos 80% por arriba, 20% por abajo, de un total de 200 ejemplos. O sea, 160 por un lado, fíjate que este dice que tiene 40. Esta es la partición chiquita. 40 ejemplos y del otro lado 160 ejemplos. O sea, tengo dos conjuntos de datos, uno formado por el 80% de los ejemplos originales y el otro formado por el 20% de los ejemplos originales. Eran 200, acá quedaron 40. La pregunta es, ¿quiénes son los 40 y quiénes son los 160? Bueno, el split data tiene opciones. Acá dice, uno es una separación lineal, que es decir, tomo el primer 80% y lo pongo en un conjunto y lo que queda, el 20% final de la lista en el orden en que fueron cargados, así va a quedar cortado. Esto de hacerlo de manera lineal es peligroso porque yo lo que quiero garantizar es que ahí se nos sumó Andrea. Bienvenida, Andrea. No me convendría cortar de esta manera porque me voy a encontrar con que
tal vez no tenga la misma cantidad de ejemplos de cada posible valor de clase en los dos subconjuntos, porque yo, la parte de arriba, que es el que tiene más, por lo general, es el que voy a usar para armar el modelo. Y quiero que tenga todos los casos posibles. O sea que yo acá quiero que haya ejemplo de los 5 tipos de droga. ¿Qué pasaría si yo acá elijo y armo el modelo con 3 tipos de drogas? Suponete que hubiera 2 tipos que reunieran 40 ejemplos. Entreno con 3 tipos de droga por acá y testeo con 2 tipos de droga que no tienen nada que ver con los que generé el árbol. Me va a ir muy mal. O sea, el conjunto de ejemplos por cada valor de clase tiene que ser proporcional a los que tenía la entrada original, para que haya ejemplos de todos los tipos en la muestra que voy a usar para hacer el entrenamiento, como en la que voy a usar para hacer el testeo. Bueno, este lineal no me lo garantiza, porque lo que dice es, tomo el primer 80% como viene, si llegan a estar ordenados por valor de clase, tenemos problemas. Tomo el primer 80% como está y lo pongo en un subconjunto, y tomo el 20% final y lo pongo en el otro. Bueno, esto me puede llevar a problemas. Igual acá me parece que está mezclado, podemos chusmear. Ah, y no miramos, miren que ya que está, si uno acá le da botón derecho y le dice que se lo muestre, podemos ver el original. Este es el original, ¿ves? Que tiene 200. Este que está acá es el que tiene 40. Y el último es el que tiene 160. Bueno, a mí lo que me preocupa es cuántos valores de clase, en qué proporción están cada una de las clases. Este es el original, que tiene 45, 20 y algo, 11 y 2 chiquititas. 0,45, 0,27, 0,11 y 0,8, más o menos. Bueno, si miramos cómo lo cortó, yo quisiera que esas proporciones más o menos se mantengan. Y a ver cómo me fue. 0,45, 0,26, 0,11, bastante bien. O sea, están mezcladas de antemano. Fíjate que acá... 0,45, 0,27, un poquito más, 0,12 y 0,7 de las otras. Pero para ver un caso extremo, o sea, están mezcladas. Fíjense qué pasaría uno que está ordenado, y ahí podemos ver bien cómo funciona, es el de las flores. El de iris este es el de las flores de iris, están cargadas por clase de manera ordenada. Entonces, con este tipo de división, tenemos problemas. Vamos a sacar este un ratito y poner este. Esto también partiría 80-20. Voy a cerrar este. Lo corremos otra vez. Y esto tiene 150 flores. Cortamos 80-20, así que me quedaron 120 de un lado y me quedaron 30 flores del otro. Con vamos a poner así el lineal. En el anterior no me acuerdo si terminé eligiendo lineal, capaz que no estaba tan balanceado como decíamos. Bueno, decíamos 30 de un lado y 120 del otro. Si miramos el original, este es el original, de las 3 flores tiene la misma cantidad. ¿Ves? Si venimos acá, 33, 33 y 33 de cada una, pues son 50, 50 y 50.
Ahora, si miramos este que tiene 120, ya se ve ahí que tiene 50 de una, 50 de una y 20 de la tercera, porque los 30 que falta están en el otro conjunto de datos. O sea, va a armar un modelo, va a armar un árbol que tiene 50 de setosa, 50 de versicolor y 20 nada más de virginica, y cuando quiera probar, estos son los que reservé para probar, fíjate que son todos, no tengo ningún versicolor, no tengo ningún setosa y son todos virginica. Esto no es lo que yo quiero. Yo quiero que haya representantes de todos los grupos. Bien. Bueno, para eso tengo que cambiar la manera de selección. El split data tiene opciones. Este corta como están, que fue lo que vimos recién. Este mezcla los ejemplos y después corta, que le queda bastante bien. Ante la duda es una buena solución. O sea, primero mezclamos todo y después el primer 80% lo ponemos por un lado y el 20% restante lo ponemos por el otro. O uno que es mejor todavía, que es hacer esta versión estratificada que te garantiza que todas las clases, tanto en entrenamiento como en testeo, van a tener la misma proporción que tenía el conjunto original. Por ejemplo, si elijo este o elijo el automático, son iguales, el estratificado y el automático son iguales, dice que va a quedar igual que el original, o sea que en los 120 que me mostraba tiene que tener más o menos la misma cantidad de cada valor de clase y lo mismo para el de 30. O sea que si lo corremos, bueno, acá se ve que los 30 son un poquito de cada uno. ¿Ves que dice 10 de virginica, 10 de setosa y van a ser 10 del otro, exactamente? Y lo mismo con este. Este debería repartir en partes iguales. 40, 40 y 40. Y el aleatorio es más o menos, primero debería mezclar y después cortar. No va a quedar como el lineal, pero tal vez tenga algún pequeño desbalance, no me garantiza, de que tiene un chiquitín de variación. No son 10, 10 y 10, pero no está tan mal, 11, 10 y 9, tiene un poco de cada uno, porque están mezclados y cortados, y son 30 nada más. Y en el otro caso también, bastante bien, tiene 50, 50 y 50. No, este es el total. Este. Profe, una El del pregunta. medio. Sí, dime. No recuerdo ahí cuál era la proporción de cada clase en el archivo original. O sea, cuántas había. O era ahí. La misma cantidad para cada uno. Ah, Este es el de las flores, este es el original. Este es el original que tiene 150 flores, ¿ves? 50, 50 y 50. Las particiones, 80-20, hace 40 flores de cada una en la muestra para generar el árbol y 10 en las de testeo de cada una. O sea, este es el total, 50 flores. Este es el que vamos a usar para el árbol, y como lo hice aleatorio, no le quedó 40, 40, 40, ves que le quedó 41 y 39, pero bastante bien, o sea, tengo una cantidad equitativa de cada uno de los valores de clase, y este es el que voy a usar para hacer testeo, que lo conseguí con este aleatorio, que no son 10, 10 y 10, pero se parece bastante. Si quiero que me quede igual que en la distribución que el original, en vez de elegir acá en el split data que mezcle antes de cortar, es una muestra mezclada, el debería estratificado. elegir, claro, estratificada o lo que es lo mismo este, que es el automático, que hace el estratificado. Así viene el componente cuando lo pegás en automático y lo que representa es cómo corta. Este es un corte específico porque el corte depende de la proporción que hayas elegido acá.
80-20, podría haber sido 70-30, podría haber sido 50-50. En general, lo que se usa para entrenar, o para armar el árbol en este caso, es siempre o lo mismo o un poco más. Esto es bastante más que lo que tengo para testeo. También la repartija acá va a depender de la cantidad de ejemplos que tenga. Capaz que tengo un montón de cientos de miles de historias clínicas y un 20% de esas historias clínicas para probar es más que suficiente, digamos. Bien. Bueno, ahora que lo corté, voy a dejar las flores, voy a volver a las drogas. Ahí está. Este es el de los fármacos de la gente con rinitis alérgica. Dijimos, en la parte de arriba sale el 80%, en la parte de abajo sale el 20%. Voy a dejar este 20% y con el 80% voy a armar el árbol. Ponemos el árbol. Del árbol salen dos cosas. Por un lado, el modelo, que viene siendo el mismo árbol, y por el otro lado, los 160 ejemplos sería, que puse en la entrada. Acá tengo los ejemplos, que son 160. Vamos a sacar el iris que me quedó de hoy. Y este es el árbol, que tiene algunos errores. Ahí se ven. 2, 4 errores tiene. Nos suma el contenido de las hojas suma 160. Bueno, si yo quiero ver, acá dice que la respuesta del árbol es droga X, pero hay uno que no es. Yo tendría que aplicar el árbol en cada uno de los ejemplos para que el árbol le ponga la etiqueta y yo poder ver de qué se trata esto. Porque acá no sé quién es el que está equivocado, digamos. Me dice cuántas veces el árbol responde qué cosa, pero no, para cada ejemplo no me dice cuál es la respuesta. Bueno, sí, cómo llegó a esa cuenta, digamos. Para ver la respuesta del árbol, yo lo que tengo que hacer es aplicarlo. Este operador de Apply Model justamente hace eso. Aplica el modelo, como dice ahí, a un conjunto de ejemplos. O sea que me va a decir, ejemplo por ejemplo, cuál es la respuesta del árbol. Bueno, y el Apply Model tiene dos cosas. Una es el modelo y otra son los ejemplos. Ahí está. El Apply Model recibe el modelo y los ejemplos sobre los que tiene que aplicar el modelo. Eso quiere decir que fila por fila de la tabla la va a hacer pasar por el árbol y me va a devolver una lista de ejemplos etiquetados. Estos que dice lab es porque van a tener el label, que es la etiqueta que le va a poner el árbol. Veamos cómo queda. Ay, no puedo llegar. Ahí está. Bueno, este es el árbol. Este es el conjunto de ejemplos. Aumentó bastante. Le puso una columna de predicción del valor de la droga. Esto es lo que yo quería que diera. Esto es lo que dice el árbol. Este es el valor de confianza que tiene para cada valor de droga, ¿eh? Para cada uno. Por ejemplo, acá, cuando dijo droga I, dice que está súper seguro de que efectivamente era droga I. ¿De dónde saca este nivel de confianza? De la proporción de la clase mayoritaria en la hoja. Quiere decir que todos los que estaban en esa hoja donde cayó este ejemplo, el que tiene edad 23, sexo femenino, puso todos estos valores, o sea, fue avanzando en el árbol. A ver quién era, cómo es nuestro árbol. Pregunta primero por el nivel de potasio y después por el nivel de sodio. Y el nuestro le va a dar droga ahí, así que tiene un valor de potasio que es 0.031. Y el árbol por abajo de 0.055 y de 0.037. El nuestro es 0.031. El primer ejemplo cayó acá.
Y es una hoja que tiene 44 casos, todos pertenecen a la droga I. Por eso cuando cae un ejemplo ahí, dice que responde con total seguridad de que era droga I. Si hubiera caído acá, en este de droga X, esto en realidad acierta 3 de 4. Entonces tiene una tasa de acierto para la droga X del 75%. Tiene un error ahí. Hay 4 casos, pero responde por la clase mayoritaria, que evidentemente es la droga X. Bueno, podría ser menos, ¿no? Capaz que del 50. Si hay 2 de la droga X, uno de droga A y uno de droga B, droga X es mayoría y no necesariamente son 2 clases. Habría que ver quién cae acá, en uno que tenga presión baja. Sodio, nivel de sodio bajo y el nivel de potasio por arriba de 0,37. Fíjense que contabilizar así es bastante complicado. Fíjate, 0,5 le da ahí. Este le dio droga I. ¿Ves? Tenía un 90% eran droga I y en esa misma hoja hay un 5% de droga A. La última es droga B. Bueno, la mayoría coincide, ¿ves? Lo que yo quería que me diera, que es esta columna, versus lo que efectivamente me dio. Y algunos errores hay, que no los estaríamos encontrando ahora. Habría que ver cuáles son los que no coinciden. Es bastante incómodo tener que mirar dónde están esos 4 casos entre 160. ¿Cuáles son esos que en realidad están confundidos? Bueno, habría que recorrerlo y tratar de encontrar acá quiénes son los que no coinciden. Pero si quiero un resumen de esto, en vez de estar buscando así uno por uno, acá lo que sí tengo es información de, por ejemplo, acá ves, este que dice droga X, efectivamente eran 4, y de los cuales 3 son droga X y hay uno que es droga C. Después, en general, las ramas son bastante homogéneas. Acá hay un error, ¿ves? Este que tiene, esperaba que diga droga C, cayó en una hoja que tenía nada más que 4 ejemplos, evidentemente. Eran 3 de droga X y había uno de droga C. El ejemplo era el de droga C, pero como cayó en esta rama que mayoritariamente tiene droga X, responde que es droga X de manera incorrecta. Acá tenemos uno de los errores. Bueno, si quiero un resumen de esto, lo mejor sería usar, o sea, la Apply Model aplica el modelo sobre el conjunto de ejemplos y para cada ejemplo te dice lo que responde el árbol y con un cierto nivel de confianza. Ahora, si queremos saber cuántos hay de cada uno, lo mejor sería ver un resumen. Yo uso hay muchos operadores de performance. Fíjense que acá en la sección de performance hay toda una lista dentro de los que dicen predictivo, mira todos los que hay. Y en este de segmentación también hay cosas que dicen performance. Yo tomo el que está fuera de estas 2 carpetas, que es este, y ese es el que vamos a usar. Ustedes después pueden probar, los otros también hacen cosas parecidas. Yo siempre uso el mismo. Si le damos la etiqueta y sacamos esto y bajamos el Apply Model y ponemos este más arriba y juntamos todo. Ahí está. Este operador lo que nos va a hacer es una tablita resumen, que nos la va a mostrar por acá por la primera salida. La segunda salida del operador te muestra los ejemplos
que son los mismos que le dimos, los que tenían la etiqueta. Y este que está acá, que es el modelo, es para poder ver el árbol a la salida. Esto está puesto así, puntito. Bueno, a ver, ¿qué resumen vamos a ver? Este es el árbol. Este es el conjunto de ejemplos con la predicción del árbol, que también lo estábamos viendo. Ahora está saliendo del operador ese que se llama performance. Y esto es lo que muestra el operador. Una tablita de resumen que dice cuánto le acertó, qué proporción de aciertos tengo con los datos de entrenamiento. En este caso, al árbol le estoy dando los mismos ejemplos que los que usamos para entrenar. O sea que la suma de valores que tiene la tabla suman 160. Y es una matriz cuadrada que tiene tantas columnas o filas como valores distintos de clase haya. En este caso son 5 tipos de fármacos, hay 5 columnas y también hay 5 filas. Y en cada celda pone lo que respondió el árbol de acuerdo a lo que esperaba. Por ejemplo, en esta columna son los que efectivamente deberían ser droga I. Hay 73 de droga I. Y esos 73 de droga I, el árbol los predijo correctamente. Esta columna tiene los que son verdaderamente droga C. Ahora, el árbol había evidentemente 13 casos en el conjunto de entrenamiento que efectivamente eran droga C. El árbol predijo, en este caso, acá, lo predijo como droga I. Y acá fue el error que encontramos recién, que lo predijo como droga X. O sea, sobre la diagonal son los que están correctos, los que coinciden lo que predijo el árbol con lo que yo quería que dijera. Cuando el dato está fuera de la diagonal, son errores. Por ejemplo, este está sobre la diagonal, yo quería que dijera droga X y efectivamente dijo 43 veces droga X. Pero no es la única vez que predijo droga X, porque estas son todas las veces que predijo droga X y acá hay uno que está incorrecto. Era droga C, pero el árbol dijo que era droga X. Y entonces, ¿cómo se interpreta? ¿Qué pasó? Lo predijo como droga ahí, pero era droga A. Exacto. Tenemos de los 18 que eran droga A, porque es la suma de la columna, estos son los verdaderos droga A, eran 18, 17 los encontró y uno se lo confundió y dijo que era de la droga I. Por eso hay dos tipos de porcentaje en la tablita. Uno es lo que uno llama recall, que es qué proporción de los ejemplos que verdaderamente pertenecían a la clase el árbol pudo encontrar. Por ejemplo, eran 73 casos de droga I, los encontró a todos. Eran 13 casos de droga E, de droga C, pero encontró solamente 11. Este número es 11 dividido 13. ¿Cuánto del total de la columna está sobre la diagonal? Es qué proporción, por eso el recall es cuántos pudo recordar o identificar de los que estaban. Acá los encontró a todos. Están todos sobre la diagonal. Acá casi todos, le faltó uno. Esto es 17 dividido 18. Es el valor de la columna dividido la suma, el valor de la diagonal dividido la suma de la columna. Y este sería, ¿de dónde sale el 92,31? Sería el porcentaje de casos que encontró correctos para la droga B. Claro, ¿y qué cuenta hizo? ¿De dónde sacó el 92,31? 12 de 13. 12 dividido 13. O sea, el valor de la diagonal es este, que dice cuántos coinciden lo que yo quería con lo que efectivamente, ¿ves? Dijo 12 y coincide con lo que yo quería.
dividido el total que había en el conjunto de entrenamiento. O sea, hay una muestra que yo le ingresé al árbol que efectivamente era de droga B, que el árbol le erró y responde droga I. Bueno, este recall habla de esa proporción que encontré con respecto a los verdaderos. Y de acá, esta es la precisión que tiene cada vez que responde. ¿Cuánto le creo cada vez que responde? Por ejemplo, todas las que fueron de droga C, cada vez que dijo droga C, le acertó siempre. La precisión fue del 100%. Ahora, cada vez que dijo droga I, tuvo algunos problemas. Hubo 3 veces en las que le erró. O sea, en total hubo 76 veces en las que dijo droga I, de las cuales acertó 73. O sea que este 96,05 es 73 dividido 76. 73 dividido la suma de la fila. En este, por ejemplo, ¿cómo sería la cuenta? ¿43 dividido 44? Claro, Sí. exacto. 43 dividido 44. Este es perfecto. Fíjate que todas las veces que dijo droga A, le acertó, no inventó ninguna. Y todas las veces que dijo droga B, acertó siempre. Que haya acertado siempre no quiere decir que las haya encontrado a todas. O sea, cuando dice droga B no miente, pero esto lo que dice es que hay algunas que no conoce. Por eso el recall no le da del 100%. ¿Bien? Bueno, esto es una manera de analizar un poco los datos para no estar mirando uno por uno cada uno de los ejemplos. Se supone, este es el accuracy total, o sea, la precisión total, que es sumar lo que tengo sobre la diagonal, que son todos los que hice bien, dividido lo que suma toda la tabla, toda la matriz. En este caso sería 73 más 11 más 43 más 17 más 12 dividido 140, era 160, dividido 160, que era el total. ¿Sí? Bueno, esto teóricamente nos tiene que dar bastante bien si el árbol respeta, digamos, el formato de los datos, porque lo hice sobre los datos de entrenamiento. Acá yo le estoy dando al modelo los mismos ejemplos con los que armé el árbol. La realidad es que yo tendría que hacer algo así. Vamos a poner un poco más abajo, un poco más para allá. Así. O sea, yo repartí 80-20 para con el 80% armar el árbol. Y acá me quedó el 20% restante, que es con lo que quiero probar el árbol. El árbol recién tenía 97,50, es la tasa de acierto que tiene para los datos que son de entrenamiento. Me voy a empezar a anotar por acá porque dentro de un rato me olvido. Si lo probamos sobre los datos de testeo, tendría que ser, tal vez un poquito menos, pero tendría que ser algo del mismo orden, para poder decir que el árbol en realidad entendió lo que yo le quise mostrar con el entrenamiento. Fíjate que bajó de 97,50, es un poco menos, porque los ejemplos estos no son los mismos con los que entrenamos el árbol. El árbol siempre es muy bueno con los ejemplos que vio. Y bajó el acierto que tenía para la droga I, que hoy era 90 y algo, me parece. Mirá, 66 con el de la droga C. Había muy pocos ejemplos, ¿no? También. Fíjate que el porcentaje es muy bajo, pero en realidad en la fila hay 3 casos nada más. De la droga C son 3 casos. Tal vez tendríamos que usar un poco menos para, si queremos tanto detalle, un poco menos para entrenamiento y un poquito más para testeo, porque en realidad se equivocó en un solo caso, pero nos lo cobra con un 33%, porque como son tan pocas muestras, para la droga I, en entrenamiento había encontrado todo, acá se le escapó una,
De droga X le faltó una. De droga B las encontró a todas, y eso que son 3 nada más. Muy poquitas muestras tengo. La matriz habla de los datos que son de testeo nada más. Igual de todas maneras estuvo bastante bien. Ahora, este desempeño depende del punto de corte que uno tome. Y también le podríamos poner un poquito más. Por ejemplo, si en vez de hacer esto, hiciéramos 70-30 y lo corremos de vuelta, y está en automático. Ahora me dio menos, mira, 83,33. Dependiendo de quiénes sean los ejemplos, es el armado del árbol que vamos a tener. Entonces, en general lo que se hace es generar muchas particiones, no una sola. Igual nosotros con que cortemos en una, yo me doy por contenta. A ver acá, ¿cuánto nos daba? 80 y cuánto era lo de recién. 83. Vamos a probar con qué creyó que tenía con los datos de entrenamiento. Mira, 96. O sea, sobreajusta los datos de entrenamiento. Le va re bien en el entrenamiento y con el testeo le va más o menos. Tiene muchas hojitas de estas que tienen muy poquitos casos. Este es el árbol hecho con entrenamiento. A lo mejor si uno, en la práctica hay algunas pruebas para hacer con esto. Si el árbol en realidad podara un poquito más, por ejemplo con 5 muestras, y lo corremos, el 96 que teníamos en entrenamiento bajó, porque bajó a 94. El árbol tiene hojas que son un poquito más grandes, ¿ves que tiene 14, 8, 47? Y a ver cómo me fue con el otro. Está un poquito más podado. No sé si ayuda. 83,33. Fíjate que la performance es la misma que el árbol con más nodos, porque este está recortado por abajo. O sea que el detalle que gana el árbol cuando le permitimos poner acá ejemplos, hojas con menos ejemplos, ayuda al entrenamiento, es específico del entrenamiento y no le ayuda al testeo. Y si uno lo hace podar más todavía, bueno, me queda poco para podar, ¿no? Porque el árbol, fíjate que ya tiene poquitos niveles. Mira, no le queda casi nada. Si le saco, me voy a quedar con esto. Si le saco algún nivel más de por acá, me va a quedar la raíz y el primer nivel. Tiene muy poquita profundidad el árbol para seguir podándolo. Pero si uno le sacara, acá ya tiene 12, 11, 14, 8, si le saco va a quedar cualquiera, pobre. Yo le saqué recién las hojas que tenían pocos ejemplos abajo. Ustedes tienen un ejemplo de estos en la práctica para mirar, y ahora vamos a chusmear un poquito el enunciado, con uno de drogas que está digitalizado, discretizado, perdón, para que tenga una cantidad de ramas acotada. Acá yo les había puesto en las diapositivas, bueno, la matriz de confusión, que era de lo que hablábamos hoy, con la manera en la que se calculan estos porcentajes que por ahí pueden aparecer después en la autoevaluación, que va a ser nuestra estrategia para medir la matriz de confusión. Y después, bueno, no, estos son ejemplos. La clasificación de las flores de iris, que está hecha así, 80-20. Y este es el árbol. Nada más que para ver el árbol particiona los ejemplos. Este es el árbol armado con ese operador, que fíjate lo que hace. Pone, esta es la que tenía ancho y largo de pétalo y sépalo. Este tomó el pétalo nada más. Y los cortes que hace son así, son perpendiculares a los ejes. ¿Ves? Este dice que el ancho del pétalo si está por debajo de 0,6, o sea, hace este corte para allá y para el otro lado. Después,
si el ancho del pétalo está por debajo de 1.7, que sería esta otra línea, los que están acá, que pertenecen a versicolor, que serían estos, después va a seguir partiendo con la longitud del pétalo, que es esta línea para arriba, son todas particiones del espacio de entrada. Bueno, el ejemplito trataba de mostrar, porque justo en el iris se ve bastante bien, que de lo que habla el árbol es de particionar los valores que toman cada uno de los atributos y termina cubriendo todo el espacio de entrada y separando los ejemplos en un montón de recortes que si tuviéramos más dimensiones, en este caso te quedan rectángulos, pero si no en 3 dimensiones sería un cubo o un hipercubo. Si le seguimos agregando atributos, empieza como a delimitar la zona en la que se encuentran los ejemplos. Entonces el árbol es así, es partitivo, separa los ejemplos poniendo condiciones, tratando de que en esas particiones sean lo más homogéneas posible. Y si le queda mezcla, como algo parecido a lo que se ve en esta de acá arriba, en eso que queda mezclado ahí, esta que dice 3 y 1, por ejemplo, la que dice versicolor, responde por la clase mayoritaria. Entonces te quedan casos como ese que ya no vale la pena seguir partiendo, porque yo podría cortar acá solamente para dejar uno de un lado y dos del otro. Bueno, si ya el número mínimo son 2 por corte, la división acá no la va a poner. Bien, pero es totalmente partitivo. Justamente esta característica de partición es lo que le permite explicar el porqué de la ubicación del ejemplo en ese pedazo, porque el valor del atributo está entre tanto y del otro lado lo mismo. Bueno, el recorrido dentro del árbol es lo que permite justificar. Bueno, miramos la práctica. A ver. Tengo una pregunta, ¿por qué ahí no tendría más sentido partirlo? Porque yo estaría poniendo una condición acá, porque para partir acá, yo tendría que Sí, decir que este atributo tome valores por encima de, no sé cuánto será acá, 5 y pico, dentro de esta rama, ¿no? Que ya estaba totalmente condicionado, solamente para dejar un ejemplo de un lado y 2 del otro. Y después nos pasa lo que nos está pasando ahora. Sobreajusta bastante a los datos de entrenamiento, porque los datos que vos le mostrás en el entrenamiento lo termina aprendiendo. Yo quiero encontrar como zonas generales en donde están los distintos tipos de flores. Este puede haber sido un caso muy particular de alguna flor, o estas dos capaz que fueron un caso particular, y estoy haciendo toda una segmentación acá para separar en realidad las verdes de las anaranjadas. Porque si estas dos verdes no estuvieran acá, ya con esta división era suficiente. Estoy agregando cada vez más condiciones para rodear a las que no cumplen con pertenecer a la misma clase. Y es una cosa muy específica para esos ejemplos, que después seguramente los de testeo no van a tener nada que ver con ello. Lo único que estoy haciendo es agregar como más ruido, porque si alguno, suponete que ahora aparecieron en el entrenamiento estas dos verdes entre medio de las anaranjadas. Pero si yo corto acá y digo lo que cae acá es verde, suponete que el error fueron estas dos verdes, las dos verdes no pertenecían acá, fueron dos muestras usadas. Sí, Juan, no hay problema. Fueron dos muestras utilizadas en el momento de hacer el entrenamiento y no tendrían que haber estado ahí, van a aparecer de testeo en esta zona y yo las voy a clasificar como verdes. Y no era eso lo que yo quería. En realidad fue una partición específicamente hecho para los de entrenamiento. ¿Está bien? sí, No me convienen las particiones chiquititas. Me conviene identificar patrones que verifiquen mucho, para que cuando vengan nuevos no se trate de un error por haber sido muy puntilloso sobre los datos de entrenamiento. ¿Ok? claro. Bien. Bueno, miremos un poco los ejercicios de la práctica, porque acá creo que había algún ejercicio nada más. Bueno, esta es la matriz de confusión hecha sobre los ejemplos. Ahí está el que está mal reconocido. Y acá había un ejercicio con hongos que lo podemos mirar después. Voy a mirar la práctica, era un ejemplito nada más, pero podemos mirar la práctica que me quedan 15 minutos. Sí, se me está yendo la gente, se me va Cristo.
la práctica. Esperen que chusmeamos, así ustedes, ¿dónde estamos? ¿La tengo abierta? No. Tendría que haber abierto la práctica. Acá, en la actividad 2, en la actividad 2 de arte. Ahí está. Bueno, a ver, corramos esto para allá. Que no sube. Ah. Bueno, ahí ven. Vamos a ver por acá. Bueno, hay un primer ejercicio que tiene, son archivos Excel. Están todos dentro del mismo zip que tiene la actividad 2, que es esta práctica que vamos a hacer ahora. Tiene un archivo de preingreso con información de alumnos que aprobaron el ingreso, el nivel de actividad en Huevo en LP, la asistencia, las entregas completas, si trabaja, el examen final. Bueno, la idea es seguir un poco el recorrido de lo que vimos nosotros, usar el J48 para armar el árbol. Fíjense que para armar un árbol no importa si hay valores faltantes. El árbol no sufre ni con los valores faltantes ni con los valores fuera de rango. Si tuviera valor, lo que no le puede faltar es valor en la etiqueta. Yo no puedo marcar, acá quiero armar un árbol para predecir el valor del atributo de examen final. En esa columna de examen final no me pueden faltar valores. Bueno, lo que quiere acá es que armen el árbol utilizando el J48 para predecir este atributo que es el de examen final a partir de la hoja train que viene con el Excel y que después lo prueben ese archivo Excel, aprovechando que lo tenemos por acá. Fíjense que el formato es similar a esto que tenemos acá, nada más que no tiene este de las drogas lo voy a cerrar un rato. Lo que quieren es que abra el archivo del preingreso. Hay un read del Excel. No es un read CSV, sino un read Excel. Y a ver dónde está. Ahora lo tengo que ir a buscar. Porque este no es. Tengo que ir a buscar la práctica. Que sería el preingreso. No sé por qué tengo un preingreso y un versión 1. Bueno, aquí viene a ver si lo carga. Me costó. Tiene dos hojas acá. Tiene una hoja de train y una hoja de test. Bueno, con la hoja de train vamos a entrenar. Y le damos next. Y la idea es, se ve que tiene bastantes ejemplos o mi máquina le está pasando algo. Porque la idea sería predecir el examen final. Le damos finish y ese valor va a ser el que le vamos a dar al árbol. Este es el de, le vamos a poner acá, curso train, le voy a poner. Porque es la hoja train del Excel. Y acá tiene otra lectura más, porque tengo dos hojas separadas. El mismo archivo. En la hoja test tiene estos cuatro, que teóricamente tiene el mismo formato y no dice cuál es el examen final. Fíjate que acá no tiene valor. Entonces yo podría, al apply model le puedo poner esto, pero si lo que quiero es contar, por ahora, curso,
por ahora este lo vamos a dejar en suspenso. Y el árbol lo vamos a aplicar. No, yo no quería punto de parada, yo quería deshabilitar. Ahí está. Con el de entrenamiento, armé el árbol y me puedo fijar a ver cómo da el árbol para esos ejemplos. Si vos lo ejecutás, ustedes después chusmeen el árbol. Acá está el arbolito que dice que con la actividad huevo NLP no son muchos. No sé por qué tardaba tanto. Fíjate que tiene 12, 13, 16 filas tiene la tabla. Tiene una tasa de acierto del 75%. No creo que le hayamos cambiado nada a este. Ah, sí, le dijimos que el mínimo era 5. Tiene muy poquitos ejemplos, por eso me dio tan mal, pobre. Eran 2. Le cambiamos ahí algunos parámetros. Está lenta la máquina, no sé qué le pasa, espero que no se me muera. Bueno, acá está, que si no trabaja y lo de las entregas completas. Ahí subió la performance, ¿ves? Le dejé poner un poquitito más, lo podé un poco menos. O sea, anda bastante bien. Ustedes podrían aplicar los 4 ejemplos casi a mano. Pero si ponemos este en el Apply Model, este le vamos a sacar punto de parada. Este no tiene etiqueta, así que no sé qué va a contar el de Performance. No deberíamos usar el de Performance porque no tengo etiqueta para comparar. No sé qué está por hacer. El de Performance no me puede mostrar nada, porque el Apply Model acá me dice la respuesta, pero no tiene contra quién comparar, porque estos 4 no tienen la nota del examen final. Por eso el de Performance no me lo puede armar. Bueno, el ejercicio 1 apunta a que ustedes expliquen un poco qué es lo que está pasando. Acá pregunta, bueno, que analicen la precisión del árbol, si podría recomendar alguna medida para probar la tasa de aprobados en función del árbol que les queda. Bueno, que miren un poco y analicen lo que obtuvieron. Y después, quiere aplicar el ID3 en la hoja train del preingreso, pero claro, como tiene número, va a probar con 2 opciones de discretización diferentes y le pregunta cómo le fue, ¿no? Y después hay uno de drogas que es nominal, o sea, está discretizado, que tiene otra tablita y también les pide cambiar el mínimo número de elementos por hoja y el mínimo tamaño de hoja y que vayan probando para que vean que el árbol recorta diferente, con distintos números. Y que vean cómo cambia el árbol cuando uno le cambia la cantidad mínima de ejemplos que puede tomar para dividir y la cantidad mínima de ejemplos por hoja, porque el ID3 tiene los 2 parámetros. Y bueno, este de sopa, que tiene un montón de ejemplos de tipos de sopa distintos, que también arma un árbol y hace distintas transformaciones para armar un árbol para predecir diferentes cosas. El objetivo de este ejemplo es ver que el atributo a predecir puede ir cambiando, que no necesita ser siempre la última columna de la tabla. Que yo si cambio mi objetivo, el árbol cambia. Entonces en este de sopa, primero predice el tipo, después predice el costo, después predice el nivel de sodio, va cambiando dentro del ejercicio. Bueno, y este es el del zoológico que lo voy a usar también para hacer preguntas en la autoevaluación, así que este se los dejo a ustedes. Ya abrimos ahí un Excel para ver cómo se hacía. Bueno, el viernes que viene no tenemos clase. Ustedes ya tienen la actividad 2 para completar. Este fin de semana cierra la actividad 1.
Si necesitan más tiempo para completar la actividad de uno, me avisan y de última lo prorrogamos si es necesario correrlo y aprovechar el fin de semana que sigue para hacer la actividad. Sería preferible que no, así ya vamos terminando según el cronograma, pero bueno, si hay gente que todavía no la pudo completar, es preferible esperar una semana y que todos completen esa actividad. Bueno, este domingo a priori cierra la actividad 1. Yo este fin de semana les abro la actividad 2 para que hagan de árboles. La actividad 2 va a preguntar de la práctica, de esta que estuvimos viendo recién. Así ya tiene, el viernes que viene no tenemos clase, que es feriado, y nos veríamos en 15 días. ¿Bien? Bueno, si necesitan algo, me escriben, si falta algo. ¿Les parece bien? Bueno, Perfecto. muy bien. Sí, muchas gracias. Gracias. Excelente. Seguimos la Yo próxima, tengo una entonces. duda, perdón, Sí, Nos decime. vemos. Dime. que era ahí del AI Studio o el Rapid Miner. Sí, ¿qué pasa? Cuando vos pones, viste que tiene como si fuese la solapita de salida y vos pones los reads CSV o los read Excel, pero no Sí. los conectás como a la solapita que está antes. ¿Para qué está esa solapita que está antes? Ah, por Eso si es- recibe datos, ya sé lo que vos decís. Esta entrada, Yo lo conectaba, yo pensé que lo conectabas y como que no me las leía y después la desconecté y ahí claro, eso. no, es que esto es, si este proceso forma parte de otra cosa. Mm, Este sería como nuestro programa principal, todo arranca por acá. No hay nadie que te pase datos a vos, no sos un proceso enganchado con otra cosa. mm, Cuando nosotros recibimos información de otro lado, que nosotros hasta ahora todo nuestro proceso pasa por esto que estamos haciendo acá. Entonces sí, no hay las nadie hojas que de no hay cálculo, nadie el que te CSV. pase información desde otro lado. La lectura está acá. Entonces, como no tenemos procesos enganchados, digamos, Ujú. o un proceso dentro de otro, que habitualmente también se puede hacer, hay algunos componentes que tienen, no recibimos información de afuera. Por eso no te andaba, porque no hay nadie quien te pase el dato. Claro, Vos sos digamos, este proceso es el primero, por acá arranca todo. Esta salida que está acá podría ir a tu salida o podría ir a otro proceso. mm, Nosotros lo estamos viendo en pantalla. Los procesos se pueden anidar. claro, Entonces, podrías tomar de alguna manera información de otro lado. Bueno, no sería nuestro caso. Nosotros lo estamos usando así, como un programa principal, y leemos todos los datos acá, que es más simple. entiendo. Sí, por eso también tiene sentido que los procesos se guarden y todo. Claro, nosotros tenemos una zona donde podemos acá guardar nuestras aplicaciones, le ponemos salvar proceso como, y podemos aprovechar acá en representación, le podemos poner, esto era práctica 2, ejercicio. Así me queda para la próxima. Y después, si uno lo quiere volver a recuperar, lo tenés ahí dentro de la lista. Es una forma de poder ir guardando las distintas cosas que hacemos. Claro. Muy bien. Bueno, Bueno, gracias. Y disculpa. estamos. No, al contrario. Me causa que te veo así. No, Porque sí, no. vos das vuelta y nosotros te vemos así, acostados. Bueno, me alegra verlos, que van avanzando con el curso y ya nos queda menos. Nos quedan 2 encuentros con el último tema, ya estamos. Hay que avanzar. Así que bueno, buen fin de semana largo la semana que viene y nos vemos en 15 días. ¿Les parece? Bueno, dale, gracias. Igualmente, Igual. buen semana largo. Adiós. Chao, nos vemos.